Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon. Si quieres unirte a la comunidad, tienes los enlaces en la descripción. Gracias por vuestro apoyo. Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Hoy continuamos el resumen de la historia de los reyes Targaryen y lo hacemos desde el ascenso de Baelor el Santo hasta llegar al reinado de Aerys II, con los eventos previos a Canción de Hielo y Fuego. Si no has visto la primera parte, dejaré el enlace en la descripción. Por último, añadir que se espera que en el libro Fuego y Sangre, parte 2, tengamos más información, tanto del reinado de Daeron I, que ya vimos en las crónicas anteriores, como el del resto de reyes que veremos a continuación, pues por ahora solo tenemos el resumen de la Enciclopedia de Mundo de Hielo y Fuego, y algunos detalles narrados en los relatos del Caballero de los 7 Reinos. Hecha la introducción, ahora sí, subid a lomos de vuestros dragones y comenzamos. Tras la muerte de Daeron I, apodado el Joven Dragón, en su epopeya por conquistar Dorne, ascendió al poder su hermano Baelor, el primero de su nombre, que pasaría a la historia como Baelor el Santo. El nuevo rey resultaría ser extraordinariamente religioso, rayando el fanatismo, y su gobierno quedó marcado por este carácter. Se dice que su primer milagro fue recorrer descalzo como señal de penitencia el camino desde Desembarco del Rey hasta Lanza del Sol para restablecer la paz con los tornienses, y como parte del acuerdo de paz, casó a Daeron, el hijo de su primo Aegon, con la princesa Miriam Martell. También queda registrado por los maestres que en el camino de regreso se introdujo en un foso lleno de víboras para rescatar a su primo Aemon, el Caballero Dragón, obrándose de nuevo el milagro. A su regreso, el monarca continuó ganándose su beatitud, ordenando alzar el glorioso Gran Septo sobre la colina de Visenya, que aún a día de hoy sigue en pie en Desembarco del Rey, y tomó medidas como prohibir la prostitución en la ciudad o quemar libros que consideraba controvertidos o malignos. Durante un año estuvo casado con su hermana, Daena, pero cuando volvió de Dorne, ordenó al Septón Supremo que anulase el matrimonio, que jamás fue consumado. Durante una década encerró a sus 3 hermanas en la bóveda de las doncellas para preservar su inocencia de la maldad del mundo y la lujuria impía de los hombres. Sin embargo, Daena consiguió tener una aventura con su primo Aegon, quien más adelante se conocería como el Indigno, y en el año 170 nació Daemon Mares, quien pasaría a la historia como Daemon Fuego Oscuro. Cuando aquel niño nació, Baelor decidió tomar penitencia y ayunó durante 40 días como buen devoto. En ese tiempo el monarca rezó, alimentándose solo de agua y pan, y en el día 41, Baelor el Santo murió ante el altar de la madre. La falta de aliados de la princesa Daena y los precedentes del Consejo del 101 hicieron que se priorizara nuevamente la línea masculina, por lo que en el 171 después de la conquista ascendió al poder Viserys, tío y mano del rey, hijo de Rhaenyra y Daemon Targaryen, los mismos que protagonizaran la Danza de los Dragones 40 años atrás. Fue una buena mano del rey de los 3 monarcas anteriores y durante su primer año de reinado reformó la Casa Real y sus funciones, estableció de nuevo la Casa de la Moneda, incrementó el comercio a través del Mar Angosto y revisó el código de leyes que redactó Jaehaerys el Conciliador. Los historiadores de Poniente creen que Viserys II podría haber sido un nuevo conciliador, pero una enfermedad repentina se lo llevó en el año 172 después de la conquista, apenas un año después de ser coronado rey. Su sucesor fue su hijo mayor, Aegon IV, quien sería recordado como el Indigno. Se dice que había codiciado el trono de este niño, y una década más tarde de su coronación, algunos llegaron a plantearse la posibilidad de que Aegon envenenara a su padre para ascender al trono. El nuevo monarca era incapaz de gobernarse a sí mismo, como incapaz fue de gobernar los 7 reinos. Llenó la corte no de los hombres más honestos, inteligentes y capaces, sino de aduladores que contaminaron el trono de hierro con su corrupción.
Abusó de su autoridad cada vez que la ocasión se le presentaba, arrebatando tierras a placer y realizando regalos desproporcionados para satisfacer sus apetitos carnales. A pesar de estar casado con su hermana Naerys, tomó hasta un total de 9 amantes y en los últimos años de su vida se jactó de haber yacido con más de 900 mujeres. Con algunas de sus amantes tuvo hijos como el antes mencionado Daemon Mares, el mítico Aegon Ríos o Brynden Ríos, el futuro Cuervo de 3 ojos. El resentimiento que el monarca tenía contra su hermano Aemon, el Caballero Dragón, lo pagaba constantemente con su esposa y hermana Naerys, a sabiendas de que Aemon la amaba. Aún así, el Caballero Dragón murió defendiendo el honor de su hermano en el 171 después de la conquista, y un año más tarde, forzada por el rey a mantener sus deberes en la cama, Naerys murió de parto. En sus últimos años de vida, Aegon mostró interés por recomenzar la conquista de Dorne, pero su hijo Daeron, casado ahora con la princesa Miriam Martell, se opuso fervientemente, lo que llevó al monarca a esparcir rumores de que su hijo Daeron era hijo bastardo de Naerys y Aemon. Afortunadamente, el proyecto de conquistar Dorne no llegó a realizarse, pues finalmente Aegon IV murió en el 184 después de la conquista, tras 12 años de nefasto reinado. Antes de morir, legitimó a todos y cada uno de sus hijos bastardos reconocidos en cada rincón de los 7 reinos, lo que supondría una gran excusa para que muchos nobles pusieran en jaque a la casa Targaryen en años venideros. Tras la muerte de Aegon el Indigno, subió al trono su hijo, Daeron, el segundo de su nombre. Daeron no era habilidoso con las armas, pero sin duda fue un rey inteligente que supo recuperar un reino dañado por la mala gestión de su padre gracias a su gran talante diplomático. Su mayor logro fue la unión de Dorne al reino en el año 187 después de la conquista, unión que quedó sellada por el matrimonio del príncipe Meiron Martell, príncipe de Dorne, con la princesa Daenerys Targaryen, en el gran septo de Baelor de desembarco del rey. El reinado de Daeron rápidamente estabilizó el reino y llegó a ser llamado Daeron el Bueno por nobles y plebeyos por igual. Era visto por todos como alguien justo y de buen corazón. Sin embargo, con el acuerdo dorniense, Daeron otorgó algunas concesiones, como la de mantener su título de príncipe, así como su autonomía en cuestión de leyes y derecho a supervisar los impuestos que irían destinados a la corona. Y así se plantó la semilla del descontento en algunas facciones del reino. 8 años más tarde, los nobles más beligerantes acudieron a Daemon Mares, ahora llamado Daemon Fuegoscuro, tras ser legitimado por Aegon el Indigno, y lo utilizaron para encabezar la primera rebelión Fuego Oscuro, en el año 196 después de la conquista. Durante la batalla del Prado de Hierba Roja en el mismo año, Daeron y sus 2 hijos murieron, y su medio hermano, Aegon Ríos, conocido como Acero Amargo, partió hacia Essos junto a muchos nobles que habían luchado por el Dragón Negro, fundando más adelante la Compañía Dorada. Tras la guerra, Daeron curó las heridas del reino e hizo gala de su diplomacia aceptando el indulto a los señores derrotados, pese a la mano de hierro que proponía su medio hermano Brynden Ríos. Para infortunio del reino, Daeron II murió en el año 209 después de la conquista, durante la gran epidemia primaveral que asoló varias ciudades importantes de Poniente, entre ellas Desembarco del Rey. Ya entonces el príncipe Baelor Rompelanzas, digno hijo de su padre, había muerto en el torneo de Vado Ceniza, y la epidemia se llevó a sus 2 hijos y descendientes, además de al monarca, y con su muerte ascendió al trono de hierro a Aerys, el segundo hijo de Daeron. Aerys, el primero de su nombre, gobernó durante 12 años, aunque realmente el verdadero gobierno lo dejó a cargo de su tío Brynden Ríos, mano del rey. Al monarca le gustaba más dedicarle tiempo a la lectura que al reino, y se dice que prefería irse con un libro a la cama antes que con su esposa. En sus primeros años de reinado, la corona tuvo que lidiar con una fuerte sequía que provocó un gran malestar, y un año después, en el 212, después de la conquista, se produjo una nueva rebelión Fuegoscuro, en Muros Blancos, cuando Daemon Fuegoscuro, segundo hijo del primer Daemon, reapareció en Poniente para reclamar el trono de hierro. Una revuelta que fue interrumpida por Brynden Ríos, Cuervo de Sangre.
8 años más tarde, en el 219, una tercera rebelión volvió a poner en jaque a la casa Targaryen, cuando Acero Amargo alzó el estandarte del dragón negro en torno a Aegon, el cuarto hijo de Daemon Fuego Oscuro. Gracias al liderato del príncipe Maekar y a la participación de su hijo Aegon, la rebelión fue sofocada, con el pretendiente Fuego Oscuro muerto y Acero Amargo tomado prisionero. Sin embargo, la clemencia de Aerys con Acero Amargo dio lugar a que éste pudiera escapar, mientras era enviado al muro por mar, y un año más tarde coronó en Tyros al hijo mayor de Aegon, como Daemon III Fuego Oscuro, y continuó conspirando contra el rey que le había perdonado la vida. Finalmente, Aerys murió en el año 221 después de la conquista, sin haber engendrado hijos, y fue su hermano Maekar quien le sucedió. Maekar, el primero de su nombre, era más un guerrero que un monarca, pero pese a su actitud marcial, no llevó al reino a ningún conflicto innecesario. Fue un reinado pacífico y aunque mantenía diferencias con su tío Brynden Ríos, consideró oportuno que siguiera ostentando el cargo como mano del rey. Sabiamente propuso a su hijo, el maestre Aemon, que ocupase un asiento en el consejo privado, pero este, pensando que usurparía el lugar que por derecho le correspondía al gran maestre, rechazó el cargo. El único conflicto destacable tuvo lugar en el 233 después de la conquista, con la rebelión de Pyke. En un intento por sofocar a los insurrectos, el rey en persona viajó hasta las Marcas de Dorne, donde tuvo lugar la gran batalla de Pyke, en la que el monarca perdería la vida. De nuevo, con el problema de la sucesión sobre la mesa, se convocó el Gran Consejo, en el que resultó elegido Aegon, el cuarto hijo de Maekar, que también había sido un cuarto hijo, lo que hizo que pasara a la historia como Aegon V, el improbable. Quizá la mayor aportación de Maekar al reino fue permitir que Aegon, en sus años de juventud, recorriera los 7 reinos como escudero de Ser Duncan el Alto, pues gracias a aquel aprendizaje, Aegon pudo conocer de primera mano los problemas de nobles y plebeyos, vivió lejos de las comodidades de la Fortaleza Roja y con ello se forjó así uno de los mejores reyes de Poniente. Su primer acto como rey fue arrestar y enviar al muro a Brynden Ríos por asesinar a Aenys Fuego Oscuro, a quien, como mano del rey, había ofrecido un salvoconducto para que presentase su candidatura en el Gran Consejo. Y de aquella manera, el rey Aegon impidió que la palabra del trono de hierro quedara en entredicho. Durante el crudo invierno que se instaló en sus primeros años de reinado, envió grandes cantidades de comida al norte y en el 236 se enfrentó a la cuarta rebelión Fuego Oscuro, con Daemon III a la cabeza, apoyado por la Compañía Dorada. Aegon en persona cabalgó junto a sus hijos para encabezar el ejército. Sin embargo, fue Ser Duncan el Alto quien acabó con el pretendiente en combate singular. A lo largo de su reinado tuvo que lidiar con varios alzamientos, y sus hijos provocaron algunos enfrentamientos con grandes casas al romper los matrimonios pactados. Así, en el año 239, el príncipe Duncan Targaryen, comprometido con una hija de la casa Baratheon, renunció a la herencia del trono de hierro para casarse con Jenny de Piedras Viejas, una plebeya. Tras soportar la ira de Lord Lionel Baratheon y una revuelta en las Tierras de la Tormenta, Aegon selló la paz casando a su hija Rhaelle Targaryen con Ormund, el heredero de la casa Baratheon. Como apunte decir que Ormund y Rhaelle son los abuelos de Robert Baratheon, quien más adelante, como ya sabemos, terminaría sentándose en el trono de hierro. En el año 240, el rey Aegon tuvo que trabajar de nuevo por sofocar el descontento de sus vasallos, cuando el ahora heredero Jaehaerys, comprometido con Celia Tali, se casó en secreto y sin la venia de su padre con su propia hermana, Shaera, comprometida con Luthor Tyrell, y 6 años más tarde fue su hijo Daeron quien rompía su compromiso con Olenna Redwyne, la que más adelante sería conocida como la Reina de las Espinas. En el año 258, ya a punto de terminar el reinado de Aegon, se alzó en Essos un nuevo desafío para la dinastía Targaryen. Una alianza de 9 capitanes, forajidos, piratas y mercenarios conocidos como la Banda de los 9. Entre ellos estaba Maelys Fuego Oscuro. En aquel entonces Aegon comenzaba a soñar con que su casa volviera a contar con dragones, y en el año 259, después de la conquista, tras un enigmático ritual del que aún tenemos pocos datos, se produjo
un gran incendio en refugio estival, donde murieron Ser Duncan el Alto, el príncipe Duncan y el propio rey Aegon. Entre las llamas de la tragedia, sin embargo, también nació Rhaegar Targaryen, nieto del nuevo rey Jaehaerys, el segundo de su nombre. Pese a que solo tenía 34 años de edad, el reinado de Jaehaerys solo duró 3 años, y en ellos el único evento destacable fue la quinta y última rebelión Fuego Oscuro, también conocida como la Guerra de los Reyes Nueve Peniques. El monarca reconoció la amenaza que representaba la Banda de los Nueve y envió una gran fuerza a los Peldaños de Piedra. Jaehaerys deseaba tomar personalmente el mando de sus fuerzas, pero su mano, Lord Ormond Baratheon, lo convenció de lo contrario, siendo el propio Ormond quien tomaría el mando del ejército Targaryen en su lugar. La contienda acabó en el año 260 después de la conquista, cuando el joven Ser Barristan Selmy se abrió paso entre las filas enemigas para batirse en combate singular con Maelis el Monstruoso, que nada pudo hacer contra Barristan el Bravo. Siendo de salud delicada, el rey Jaehaerys murió 2 años más tarde, en el 262 después de la conquista, y tras su muerte ascendió su hijo Aerys, el segundo de su nombre, quien sería el último de la dinastía y que pasaría a la historia como el Rey Loco. Hay que puntualizar que durante sus primeros años de reinado era un monarca prometedor. Renovó el consejo privado y dio a su amigo Tywin Lannister el cargo de mano del rey, un hombre que demostraría ser muy capaz para el gobierno. Sin embargo, el rey pronto mostró afán por los aduladores y la pompa, proponiendo proyectos ambiciosos como alzar un nuevo muro a cientos de millas al norte del actual e invadir los Peldaños de Piedra para ampliar el reino. Construir una flota para poner de rodillas al titán de Bravos tras una disputa con el Banco de Hierro, o hacer florecer los desiertos de Dorne, tal y como le prometió la princesa Martell en el año 270. Afortunadamente los 7 reinos prosperaron gracias a su mano del rey. Tywin Lannister pensó que era mejor pagar al Banco de Hierro la deuda de la corona con el oro de Roca Casterly que enfrentarse a ellos. Se ganó también a los comerciantes adinerados reduciendo aranceles y mostró mano firme contra el crimen, pero también se ganó a los señores derogando leyes que Aegon V había redactado en favor del pueblo llano. El punto de inflexión en el reinado de Aerys llegó en el 277 después de la conquista, cuando desde Valle Oscuro se presentó un nuevo desafío para la corona. El rey fue tomado prisionero por la casa Darling y solo pudo abandonar el castillo con vida, gracias a un rescate legendario por parte de Ser Barristan Selmy. Para entonces, la relación entre el rey Aerys y su mano estaba seriamente fracturada. Todo el reino consideraba a Tywin como el verdadero gobernante del reino, y los problemas personales que involucraban a la esposa de Tywin con el monarca no hicieron más que distanciar a los dos viejos amigos. Desde su salida de Valle Oscuro, Aerys Targaryen redobló sus ataques de ira. Empezó a sospechar de todo el mundo, incluyendo de su familia, e inició nuevas amistades con el gremio de piromantes de Desembarco del Rey, lanzando a la hoguera a cualquier sospechoso de traición. Así, comenzó a organizarse en los 7 reinos un complot para derrocarlo. Los rumores decían que los conspiradores tenían previsto reunirse en el torneo de Harrenhal en el año 281, con la intención de poner al príncipe Rhaegar en el lugar de su padre, pero la presencia inesperada del rey pareció posponer lo inevitable. Finalmente, un año después, en el 282, estalló la rebelión de Robert, cuando el príncipe Rhaegar Targaryen desapareció con Lyanna Stark, prometida de Robert Baratheon, otorgando a las grandes casas una excusa perfecta para deshacerse de su inestable monarca. De manera que, en el año 283, tras la victoria del bando rebelde en el Tridente y la muerte del príncipe Rhaegar, Aerys Targaryen fue asesinado por la espada de su guardia real, el joven Jaime Lannister. Los hijos de Rhaegar y su esposa Elia Martell fueron asesinados y Robert Baratheon fue proclamado rey de los 7 reinos, poniendo fin a casi 300 años de dinastía Targaryen. Sin embargo, aún quedaron con vida el príncipe Viserys y la princesa Daenerys Targaryen, hijos de Aerys, que gracias a un grupo de leales pudieron escapar hacia Bravos de las garras del usurpador, convirtiéndose así
en la última esperanza para el reinado de los dragones. Y aquí concluye la segunda parte de la historia de los reyes Targaryen. Recordaros que si queréis conocer a fondo cómo fue la rebelión de Robert, tenéis unas crónicas disponibles en el canal. Y si veo que os gustan este tipo de vídeos de la dinastía Targaryen, podré ir haciendo poco a poco un vídeo individual para cada rey. Sin más, agradecer a mis espadas leales, mis mecenas de Patreon, su apoyo incondicional. Y recuerda, si te gustan mis crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete.